Buen día a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia y mantenerla abierta. Vamos a leer un montón de versículos y vamos a estudiar la palabra de Dios. Me gusta mucho la historia. A muchos les gusta la historia. Y estoy leyendo un libro que cuenta el derrotero de Alejandro Magno. Alrededor de 300 a.C., Alejandro Magno sale de Egipto, desembarca en Tiro, se acerca a Samaria y la arrasa. Arrasa Samaria porque el encargado que había dejado ahí, el regente, fue torturado y asesinado. Encuentra un montón de aldeas y arrasa también el templo, que era también una aldea. Esa noche, en la puerta de su tienda, se presenta ante él un sacerdote, el sacerdote de Judá, el sacerdote de Israel. Se presenta y le dice: Alejandro, vengo a agradecerte porque has sido instrumento de Dios arrasando Samaria y el templo pagano que había ahí. Porque el único templo que hay es el templo que está en Jerusalén. Alejandro le pregunta: ¿cómo es tu Dios? Y él le dice: no tengo imagen de mi Dios. ¿Cómo no tenés imagen de Dios si en Grecia hay miles de imágenes de distintos dioses? No, mi Dios no tiene imagen y nos tiene prohibido hacer imagen de Él. ¿Y cómo lo identificás? Le dice: lo identificamos en las nubes del cielo, dice, los identificamos en el canto de los pájaros, en el viento que da contra los árboles, en las flores del campo. Y Alejandro le dice: yo quiero ver tu templo, quiero entrar y ver cómo es. Y el hombre le dice: no, nadie puede entrar al templo, solamente entro yo una vez al año para pedir el perdón de los pecados de mi pueblo. Pero yo quiero ir a verlo, vas a tener que matarme. Alejandro se enoja y cuando va a hacer eso, su secretario le dice: no lo hagas, porque es una persona que está dispuesto a morir por lo que cree. Entonces Alejandro le dice: está bien, no voy a ir a ver tu templo, pero quiero que me contestes una cosa. ¿Qué hay de tu Dios en el hombre? Y el sacerdote le dice: Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Pero en muchos hombres su imagen está obnubilada, sucia, oscura, en tinieblas. En cambio, en otros hombres, la imagen de Dios resplandece como el sol al mediodía. Y eso me dio pie para poder estudiar acerca de eso. Si realmente la imagen de Dios resplandece en nuestra vida. Vamos entonces a leer un versículo que hoy lo nombró Héctor. Isaías 53:11. Esperen que voy a sacar. Isaías 53:11, solamente la primera parte. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice Dios que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pensando en este versículo, vamos a ver qué características o cómo debe ser el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, para poder reflejar a Dios. Acá en la descripción del pueblo yo hice 3 puntos y un montón de subpuntos. Vamos a tratar de ir por arriba, ir viendo distintos aspectos y deteniéndonos en cosas puntuales. No se hagan problema, no vamos a tardar mucho tiempo. Pero sí quiero que en esta mañana, en este mediodía, pensemos esto, que nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo. Y que de ese fruto el Señor está satisfecho. El bosquejo que tengo dice así. Dice que la descripción del pueblo de Dios está compuesta por su dedicación, por su posición y por sus gracias, o por sus características. De acuerdo a su dedicación,
el pueblo de Dios se identifica porque acepta a Cristo, lo escucha y lo sigue. ¿No? El pueblo de Dios se dedica a Dios, se dedica a Cristo. En Juan capítulo 10 vemos eso, que el pueblo de Dios sigue como su oveja al pastor, lo recibe y lo escucha. El segundo punto dice que su posición ante Dios es intachable, Filipenses 2.1, fiel, Apocalipsis 17.14, consagrado, 2 Pedro 2.9, y santos, Colosenses 3.12. ¿Qué características, no? Ahora, intachables, fieles, consagrados, santos, que escuchamos, seguimos y recibimos a Cristo. Y si vos me decís a mí, yo te puedo decir que sí, que lo hago, pero es bastante difícil de comprobar, porque yo puedo decir, sí, yo escucho, sigo y he recibido a Cristo como mi Salvador. Y podemos discutir sobre ese tema. Y también te puedo decir, yo soy intachable, fiel, consagrado, santo, y vos me vas a decir, no, yo te conozco más o menos y no sos así. Pero posicionalmente sí, porque Dios nos ve a través de Cristo, y Cristo es todas estas cosas. Pero hay un tercer punto, que es un tercer punto práctico, que es en el que me gustaría detenerme, y tomar algunos ejemplos, un ejemplo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, acerca de qué les pasó a estas personas y por qué cambiaron. Y poder ir viendo por qué, cómo, cuándo y dónde podemos cambiar y acercarnos más a lo que debemos hacer, reflejar como el sol del mediodía a Cristo. Dice que las características o las gracias de un cristiano son, las voy leyendo porque anoté un montón. Humildes, 1 Pedro 5.5. Amorosos, 1 Tesalonicenses 4.9. Mansos, Mateo 5.5. Misericordiosos, Timoteo 5.7. Obedientes, Romanos 16.19. Puros, Mateo 5.8. Sinceros, 2 Corintios 1.12. Celosos de buenas obras, Tito 2.14. Corteses, de una unidad de mente, de un solo pensamiento, hospitalarios, generosos, apacibles, pacientes, satisfechos, firmes. Muchas de estas características tienen que ver unas con las otras. Y estas sí las podemos medir, porque se miden. Las otras las podemos discutir, pero yo digo, sos apacible y no sé. ¿Y cómo lo vemos? Y cuando te ocurre algo, como decía Osvaldo, ¿no? Quizás estás en un momento de tribulación, en un momento malo, has vivido alguna situación, y ahí se demuestra si sos apacible o no. Si tenés respeto, si estás atento y si sos afectuoso en ese momento. Lo mismo podemos evaluar si somos corteses. Pero también podemos cada una de estas cosas desarrollarlas. Y en el desarrollo de esas cosas podemos ver que existen pasos que podemos ir dando para acercarnos a esas cosas. Ahora, ¿cómo podemos conseguir esos pasos? Voy a recurrir a la teoría de sistemas. Son objetivos a cumplir. Y un objetivo debe ser aceptable, posible y cuantificable. O sea, yo tengo que aceptar eso. Tengo que ver que sea posible y yo tengo que poder medirlo para llegar. Por ejemplo, el ejemplo de ser cortés. ¿Es posible ser más cortés? Sí. ¿Es aceptable? Sí, Dios lo manda. ¿Y cómo lo puedo cuantificar? Y bueno, lo puedo cuantificar que la próxima vez que me encuentre en la puerta del banco con alguien, dejarlo pasar. Y practicarlo. Y ahí realmente, en sus gracias, no en la posición o en cómo seguimos a Cristo, en esos detalles vemos también cómo Cristo resplandece en nosotros. Vamos a leer acerca de David. Vamos ahí a 2 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Vamos a ver a David en una situación.
Ya hemos escuchado acá desde este púlpito muchas veces estos versículos. Solamente 5 versículos. El versículo 2. El contexto es que David huye de Saúl y va al sacerdote Abimelech. Y también al rey de Aquis, al rey Aquis, de Gad. El versículo 2 dice, y respondió David al sacerdote Abimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. El contexto es que él está escapando y se presenta frente al sacerdote y le pide comida. Y le dice que lo manda a Saúl. Está mintiendo, porque no lo manda a Saúl. Él está escapando. Fíjense el versículo 8, dice, y David dijo a Abimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé de mi mano mi espada ni armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Más mentira, ¿no? Sigue mintiendo. Está desesperado. Nosotros conocemos a David porque hay muchos detalles de su vida. Es quizás uno de los personajes bíblicos que más detalles tiene de su vida. Y podemos tomar su vida como ejemplo para nosotros. Nosotros la conocemos toda, completa. Nuestra vida se va desarrollando ahora, en este momento. Ahora, en ese momento él estaba mintiendo, desesperado. Y son en esos momentos de desesperación donde se prueban las gracias o las características del cristiano. Allí él pecó, mintió, para poder conseguir lo que él quería. Sin embargo, algo pasó. Porque en ese mismo contexto, él escribe el Salmo 34, que en el versículo 13, fíjense lo que dice, porque este Salmo fue escrito luego de que él vivió esta situación. Y el 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Así que David en ese momento hizo una cosa que minutos, horas o días después se dio cuenta que estaba mal. Y ese es el primer paso para poder parecernos más a Cristo. Darnos cuenta de la situación que estamos viviendo. Poder ser consciente de que eso no es el objetivo de Dios. Y corregirlo. Ahora, unos versículos más adelante, fíjense, ahí en 1 Samuel, en el versículo 13, dice, y cambió su manera de comportarse adelante del rey, el rey Aquis de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco. El versículo 14 dice, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. Y el 15 dice, ¿acaso me faltan locos? Dice Aquis. Siguió mintiendo y se hizo parecer el loco. Ahora, en este contexto, él escribe en el Salmo 51, en el versículo 3 y en el versículo 10, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ven? Algo le pasó a David. Se dio cuenta y se arrepintió. Luego lo vamos a ver en un montón de otras situaciones de su vida en la que no actúa así. Y prefiere decir la verdad y pagar las consecuencias que mentir. Porque una mentira lo lleva a otra y cada vez el círculo es peor. La rueda va girando y te vas enterrando. Entonces, las gracias de Dios se van practicando. Y Dios las pone y las prueba para que uno se vaya conformando a su imagen y semejanza. Es interesante porque en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice David, porque pequé contra Jehová. Cuando viene ahí Samuel y le muestra cuál es el profeta Natán y le muestra cuál es el pecado, él se arrepiente.
y pide perdón. Ahora, nunca podés probar que sos generoso si no está la oportunidad. Yo puedo decir soy generoso, pero cuando ocurre la oportunidad, lo demuestro, siendo generoso. Lo mismo para misericordia o misericordioso. Lo mismo para humildad. Solamente en esos momentos es que uno puede probar, aún que haya sido no humilde o no generoso, arrepentirse y tener una nueva oportunidad para demostrarlo. Porque así es la vida cristiana. Hay gente que queda dentro de ese círculo y nunca mejora. Bueno, este mensaje es para que nosotros, cada uno, podamos pensar en eso e ir mejorándolo. En 1 Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Instantáneamente, cada una de estas características bien aplicadas tienen una bendición y mal aplicadas tienen una disciplina. Tenemos que aprender en nuestra vida de ir caminando, ir probando esas situaciones y viendo la bendición o la disciplina. Si es disciplina, aprendamos. Y en la próxima oportunidad que está cerca, volver a aplicar esto. Vamos a leer en Juan, capítulo 13, desde el versículo 4 al 9. Estaba contando Juan lo que está haciendo el Señor Jesús. Dice, se levantó de la cena, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí vemos a Pedro en una situación particular. Está enojado por algo. Puede ser porque lo hayan sentado lejos, porque está disgustado con lo que estaba diciendo, porque no comprendía, porque el Señor dice, él no comprendía. Se niega a que Dios le lave los pies y está enojado, está altivo y encima se muestra interesado. Pero fíjense, en Hechos, bastante tiempo después, en el primer concilio, en el capítulo 15, hay otro Pedro. En los últimos versículos, en el versículo 11, desde el 7 al 11 de Hechos, se levanta Pedro, fíjense lo que dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Ya el orgullo se fue, la altivez también, y habla de una manera humilde. Tuvo una discusión con Pablo, un gran encontronazo, pero cambió. ¿Qué fue lo que le pasó? Un montonazo de cosas. Lloró amargamente, lo llevaron preso, quiso no negar a Cristo y lo negó, fue humillado. Vio como un ángel le abría la puerta y podía salir. Vio como Dios obraba aún también a los gentiles. Un montón de cosas le pasaron. Vemos en las primeras cosas que él responde de manera no correcta. Pero a la medida que fue avanzando su vida, él fue cambiando. Vemos también Pablo, fíjense ahí en Hechos, también un poquito más adelante en el capítulo 15, versículos 38 y 39, dice,
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Este es Marcos, o Juan Marcos. Pablo, luego de ese concilio, es encomendado a la obra. Y en la obra no quiere llevar a Marcos. Y acababa de tener una conversación con Pedro, donde Pedro decía lo que acabamos de leer, y él dice, Pablo, y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos, se recontrapelearon. La palabra ahí es paroxismo, que significa conmoción. Que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue para un lado, y Pablo se fue para el otro. Sin embargo, vemos después que en Colosenses 4:10, Pablo lo recomienda a Marcos. Vemos también que en Filemón 24 dice que Marcos es su colaborador. Y en 2 Timoteo 4:11 le pide a Lucas que lo traiga porque le es muy útil al ministerio. ¿Qué les pasa? ¿Qué les ha pasado a todos estos hombres? A Pablo, a Pedro y también a nosotros. Dice ahí 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 9, desde el 5 al 9, dice, da una descripción ahí, Pablo, y cuenta que Cristo se les apareció. Cristo se les fue apareciendo a cada uno, visiblemente, y a otros no. ¿A vos se te apareció Cristo alguna vez? ¿Qué fue lo que sentiste cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Se te tiene que haber aparecido Cristo en tu corazón. Y a partir de ahí, pensando en estas gracias, en estas características, poderlas llevar adelante. Pienso en mí cuando salgo, a veces me pasó esta semana. Es una semana que hay mucho tiempo. Entonces a la mañana agarrás, lees la Biblia y lees: amar al prójimo como a ti mismo. Y pensás, amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Salgo a la puerta, pasa la vecina, ¿cómo le va? Buen día, qué día precioso. Vas al supermercado, vas a comprar carne, muchísima gente comprando carne. Bueno. Compras carne y el carnicero te dice, el kilo, abrís la bolsa y lo ves. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo? Y pasa un vecino y me dice, chau gordo. Y ahí le decís, gordo vos. Y el amar al prójimo como a ti mismo desaparece y cambia. Volvés a tu casa y decís, si acabo de leer esto, ¿cómo voy a contestar así? Hay un dicho que dice, nada es bueno hasta que está terminado. Nada es bueno hasta que está terminado. Si yo quiero ser humilde, tengo que terminar ese trabajo en mí. Dios lo hizo. Fíjense, cuando Dios creó el mundo, cada cosa que terminó, dijo, y es buena. Aún cuando creó el hombre, dijo que era bueno. Y en el primer versículo que vimos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios vio el fruto que hizo en la cruz y quedó satisfecho. Y yo pensaba, ¿quedó satisfecho con lo que yo soy? ¿Quedó satisfecho con este fruto? Pero Dios no me está mirando a mí ahora, sino me está mirando a mí lo que voy a hacer. Y eso es un ánimo para cada uno de nosotros, porque significa que cada una de estas cosas nosotros podemos llevarla adelante, porque son aceptables y porque las podemos cuantificar. Solo una cosa hay que no era así: morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Si lo vemos desde el punto de vista humano, no era posible. Si miro mi pecado, digo, no es aceptable que Cristo muera por mí. Y si pienso en la cantidad de pecado que hay en el mundo, no lo puedo cuantificar. Así que Dios nos deja a nosotros lo que podemos hacer. Los milagros son de Él. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Padre nuestro, te agradecemos tanto, Señor.
El hecho de ser hijos tuyos nos abre la puerta a un sinfín de conocimientos, pero sobre todo al disfrute del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si las cosas a la vista nuestra nos parecen difíciles, con la ayuda tuya las vamos a vencer. Te pido, Señor, que en este año que comienza podamos plantearnos cada uno de estos desafíos. Llevarlos adelante es aceptado por ti, Señor. Queremos agradarte. Queremos ser la gloria tuya, Señor. En el sentido de que resplandecemos porque tú eres la fuente de luz. Que así sea, Señor, en este mundo que se oscurece cada vez más. Que nos des fuerza día a día. Nos permitas disfrutar de las bendiciones. Pero también nos permitas darnos cuenta, Señor, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia. Bendice a cada hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.